Buenas tardes a todos. En nombre del Copitec quiero agradecerles por haberse conectado a la actividad del día de la fecha. Mi nombre es Alan García, soy coordinador de actividades y relaciones institucionales del Copitec. Aprovecho para contarles que esta es una más de las actividades que nuestra mesa ejecutiva, encabezada por nuestro presidente, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, llevan adelante para lograr la transformación de nuestro consejo. Les cuento que la semana que viene daremos inicio el día miércoles a las 15 horas con el ciclo de decanos, un nuevo ciclo de conferencias magistrales que traerá decanos de todas las universidades del país. Están todos invitados a participar, a través de nuestras redes sociales van a poder encontrar los links de acceso y las distintas charlas, y por supuesto los jueves seguir accediendo a las charlas magistrales que traemos sobre temas de interés. Agradezco personalmente al ingeniero Aguirre, un miembro de nuestra casa, quien hoy estará con nosotros dando esta charla, y al ingeniero Usal, quien va a realizar la moderación. Un saludo particular para nuestro vicepresidente, que siempre está acompañando también todas nuestras charlas, el ingeniero Tulio Brusco, y le cedo la palabra a nuestro presidente, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, para su presentación. Ingeniero Pesado, buenas tardes. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu introducción. Gracias, Tulio. Gracias, Carlos. Bueno, y particularmente destacar la presencia de Aníbal Aguirre, que, digamos, muchos de ustedes ya lo conocen porque Aníbal ha sido un histórico sobre el tema de radiaciones no ionizantes, un doctor en ingeniería, realmente una persona muy destacada dentro del campo científico nacional y un luchador incansable en esta nueva etapa del Consejo Profesional que Alan describió resumidamente. Bueno, tenemos varias actividades que estamos desarrollando de manera tal de sacar digamos, la actividad del profesionalismo argentino fuera de las fronteras del Consejo Profesional. Y particularmente en este caso nosotros estamos mostrando a aquellos ingenieros que son dignos y son importantes, digamos, para el desarrollo de las actividades de la ingeniería tanto nacional como internacional, y en ese caso Aníbal es una figura representativa de esa buena ingeniería. No quiero ser extenso ni tampoco quiero ocupar más de lo que corresponde, así que Carlos Usal, te doy la palabra para que hagas la presentación del caso y después atentamente escuchar a Aníbal sobre radiaciones no ionizantes, una especialidad que nos apasiona a todos y que todos de alguna forma estamos inmersos en ese campo de radiaciones que muchos no, y la gran mayoría no sabemos cómo nos afecta. Carlos, la palabra es tuya. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Bueno, la charla que nos va a dar hoy el doctor ingeniero Aníbal Aguirre se llama Una aproximación real al problema de la RNI. Y bueno, ya Miguel dijo todo como antecedentes de Aníbal. Simplemente agregar como cuestión logística de esta charla, las preguntas las vamos a concentrar sobre el final de la presentación. Digamos, la forma es vuélquenla en el chat y yo me encargo después de leérselas a Aníbal. ¿Está bien? Así que bueno, sencillo, breve, le damos paso a la charla de Aníbal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, lluviosas tardes, gracias por estar. Bueno, veo mucha gente conocida, mucha gente que ha participado, me ha ayudado a lo largo de tantos años, así que les agradezco a todos. Y después de 20 años de ejercicio en esto, no sé muy bien por qué, nunca se habló de las RNI como ejercicio de la profesión. Es decir, siempre que damos una charla de esto, estamos con o la biofísica, o las normas, o los aparatos, o algún ejemplo de medición. Pero hoy voy a contar algo que también compila mucho de lo que están ahí del otro lado han vivido, que es cómo ejercer la profesión en esta especialidad. Dado que soy coordinador de la comisión, un poco trato de sintetizar lo que nos fue pasando a lo largo de tantos años. Así que
Espero que lo disfruten. Como sabrán, el público no se renueva porque somos pocos y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, del tamaño de la comunidad de RNI. Y bueno, espero que lo disfruten. Bien, simplemente la introducción. Y vamos a una de las partes que yo considero más importantes de esta presentación, que es esta diapositiva y la última. Los que me han escuchado más de una vez saben que yo me tomo el tiempo para hablar de quienes nos precedieron, que siempre lamentablemente, y lo vamos a hablar al final, caen en la bolsa, yo ni siquiera diría del olvido, porque nadie los ha conocido, así que tampoco los pueden olvidar. Y yo me tomo unos minutos para hacerlo. Llegamos a las RNI porque hubo 3 próceres, 3 personas, lamentablemente 2 de ellos ya no nos acompañan, pero que han hecho muchísimo para que hoy nosotros estemos acá y sepamos de qué se trata esto y haya una experiencia anterior que capitalizaron. Voy a ir de arriba hacia abajo. Adolfo Portela es digno de una vida de película y de libro, y tal es así que junto al secretario de la comisión, el ingeniero Vives, estamos haciendo un documental de la vida de él, o por lo menos de parte de su vida, es su paso por el Instituto de Investigaciones Biofísicas. Portela, la verdad, tiene cosas que son increíbles y que cada tanto se vuelven reales, y eso lo hace apasionante. ¿Qué nos dejó Portela? A ver, les voy a mostrar porque lo traje acá para esto. Estos maravillosos 2 tomos son, donde está contenido todo lo que hay que saber sobre radiaciones no ionizantes. Por suerte esto está digitalizado en página de NACOM. Y también nos dejó algo que... una historia sobre Malvinas, que, bueno, muchos han descreído durante años, y esto es del año 86 ese libro, y con la desclasificación de documentos rusos del año pasado se empiezan a verificar las cosas que decía Portela. Un hombre que participó en el conflicto de Malvinas, que participó en el Cóndor II, que enseñó en los Estados Unidos y en Rusia, que lo trajo al país un tal Bernardo Hussein y que llegó a ser investigador superior del CONICET sin tener título universitario. Realmente una vida apasionante. Este hombre formó un instituto ahí en la avenida Callao, con un grupo de personas extraordinarias. Nosotros en la comisión tenemos 2 sobrevivientes del Indevio, que son el ingeniero Campastro y el ingeniero Sotner. Y allí a este grupo de gente lo equipó con lo mejor de su época, y por la mitad del año 70, allí empezó a trabajar en radiaciones no ionizantes. La norma de exposición que él diseñó, que está en los libros que acabo de mostrar, de fines de los 70, fue tomada por la OMS en el año 98. Se adelantó 20 años Portela. Después vamos a hablar de qué pasó con personajes como él. Abajo, el ingeniero Víctor Padula Pintos, primer presidente del COPITEC. Alguna vez el ingeniero Sanguinetti lo definió de la mejor manera: un caballero de la ingeniería, un hombre extraordinario, realmente extraordinario, un enseñador serial, un tipo honesto, un tipo que amaba a su país muchísimo, y que, al igual que Portela, nos dejó hace 2 años. Y finalmente, mi maestro, el gurú Jorge Svarca, por suerte está entre nosotros, durante 30 años al frente de Radiofísica Sanitaria, miembro del panel de expertos en radiaciones de la Organización Mundial de la Salud, tanto en ionizantes como en no ionizantes, estuvo en Chernobyl, bueno, estuvo en todos lados. Svarca fue un gran impulsor para que esto tuviera una difusión nacional, exista normativa, etc. Cosas de la vida, ¿no? Como digo siempre, a Svarca afuera le dan premios y aquí le damos monedas, y eso tiene que ver un poco con cómo valoramos a los nuestros. Así que con este pequeño reconocimiento vamos a arrancar. Lo de siempre, nos vamos a ocupar de la parte del espectro que está por debajo del ultravioleta C, digamos, y allí caen un montón de servicios. Para hacerla simple, como esta charla es finita y no podemos estar toda la vida con esto, yo dividí
el ejercicio profesional en las tres cosas más típicas, es decir, en las frecuencias bajas, las instalaciones de 50 ciclos, en las radiofrecuencias y microondas, o que se conoce en general como RF, y las radiaciones ópticas. No quiere decir que no haya otras fuentes de radiación, pero el ejercicio profesional está concentrado fundamentalmente en estos tres segmentos. Sobre todo, quizás el más conocido sea el de radiofrecuencias, pero en frecuencias bajas se trabaja mucho. Así que vamos a ver de qué se trata el ejercicio profesional en estos tres segmentos de radiación no ionizante. Para empezar, vamos a tratar de encuadrar el problema respecto de quiénes son los actores que interactúan frente a un tema de radiación no ionizante. Y acá nos vamos a empezar a entrar en los problemas con los que nos topamos en el ejercicio profesional. Sobre las radiaciones no ionizantes hay legislación, control, etcétera, digamos, normas que emanan de autoridades nacionales. Pero no solo de una, de varias autoridades nacionales, autoridades de ambiente, de trabajo, de salud, de energía y de comunicaciones. Y no todas estas normas, como se suele decir, están armonizadas, ¿sí? Esa es la palabra que se suele usar, pero no convergen muchas veces estas normas, ¿sí? Entonces ya tenemos un primer problema. A esto hay que sumarle que hay autoridades provinciales, ¿sí?, generalmente de ambiente, por lo general de ambiente, podría ser de ambiente y salud, que también intervienen en el problema. También hay autoridades municipales que han legislado, controlan y tienen normativa sobre la CRNI y tampoco convergen con todo lo demás. En el caso de la parte, digamos, laboral, hay un responsable interno de la empresa, puede ser de, como se dice ahora, de CISO, ¿sí?, seguridad ocupacional, o de calidad, o de ambiente, etcétera, que también interviene. Existe la certificación externa, es decir, una empresa contratada que viene a ver de qué se trata esto y hacer cumplir las normas para que se pueda certificar. Y finalmente existe la figura que suele caer en la ingeniería libre, digamos, o en alguna universidad, de un consultor externo especializado. Entonces, la primera gran novedad que tenemos es que la comunidad de RNI, en el mundo pasa igual, pero acá se nota más, es pequeña. Es muy pequeña. ¿Y qué es pequeña? No llegaremos a 20 especialistas a nivel país. No se llega a 20, de los cuales buena parte están en nuestra comisión, después vamos a presentar. Entonces, por un mero tema estadístico, es difícil creer que en todos estos actores que acabo de presentar haya especialistas, incluso en el consultor externo especializado. A veces se recae en alguien que no tiene idea, y muchos de los que ejercemos esta tarea pasamos a ser consultores de segunda o tercera instancia, es decir, hay dos fallos antes y tienen que llamar a alguien que sepa. Somos muy pocos y esto va a ser el eje central de esta charla, de por qué somos muy pocos. Ahora, entiéndase que siendo pocos, interactuar con esta diversidad de personas y de normas y de entidades que muchas veces no convergen, hace difícil el trabajo. No es delirante pensar que uno a veces, para cumplir con la autoridad municipal, tiene que hacer algo que no es lo mismo que lo provincial y lo nacional. Por ejemplo, esto suele pasar. Vamos a los 50 ciclos, vamos a caracterizar un poco el entorno de trabajo. Los 50 ciclos en general se podría resumir en generación, transporte de energía eléctrica, ¿sí?, en baja, media y alta tensión, esto es el Chocón. Acá estamos en la salida de Yacyretá, Rincón Santa María, fíjense las 4 ternas de 500K. Estos son digamos, los interruptores de la salida de la central atómica de embalse. Fíjense si hay campo magnético allí. Acá ya pasamos un entorno claramente laboral, estamos adentro de una planta de generación de energía eléctrica. ¿Sí? Y finalmente las celdas de transformación y el problema domiciliario, la última milla, ¿no?, el tendido local, ¿no? Estos son los entornos con los cuales
nos encontramos en los 50 Hz. Bueno, ahora vamos a pasar a un resumen de lo que es el ejercicio profesional en 50 Hz. Aquí hay unos valores, digamos, para más o menos. Este es el único lugar donde puse valores para no embrollarlo, digamos, donde lo que trata de mostrar esto es que apenas nos alejamos de cualquier artefacto común, digamos, el campo, que aquí tiene un límite de 25 microtesla, que es muy bajo, se apaga, ¿no? Se va extinguiendo. Veamos un poco cómo es el contexto del ejercicio profesional en 50 Hz. Tenemos normativas nacionales en vigencia para entornos laborales y poblacionales, ¿sí? Ustedes saben que en la CRNI, si bien la fuente puede ser la misma, no es lo mismo cómo se aplica las restricciones a un trabajador que está expuesto a una jornada laboral o al público en general que puede estar 24 horas los 365 días del año. Bueno, aquí tenemos normas que emanan de las autoridades nacionales, en este caso de energía y de trabajo, para el ámbito poblacional y para el ámbito laboral. Y se aplican sobre la norma ambiental. Hay ciertas quejas desde hace muchos años, pero las quejas son de forma más que de fondo. O sea, la resolución de fondo está muy bien, pero es cierto que habría que reescribirla. Ya han pasado 22 años. Sería un buen momento para reescribirla, pero lo cierto es que la hay y es una resolución de carácter ambiental, es decir, tiene una mirada sobre las líneas de carácter ambiental, o sea, ¿qué le pasa a una persona cuando se enfrenta al tendido? A la vez, existe un protocolo de medición en vigencia, es decir, si uno quiere medir, ahí está la norma del ENRE, el 1724, lo baja y dice cómo medir, y está muy claro y se puede medir muy bien. Existen varios laboratorios nacionales para calibrar instrumental. Esto es una gran ventaja. Si uno quiere medir, y hay distribuidos por el país, en La Plata, en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, digamos, hay varios lugares, Córdoba, donde uno puede enviar un equipo y se lo calibran a un costo local y sin tener la problemática de tener que hacer la exportación temporaria, el envío y demás. Hay una cantidad elevada en el sentido de esta comunidad pequeña. Hay una cantidad elevada de profesionales porque acá, bueno, competimos con la ingeniería eléctrica, ¿sí? Y ahí dice bien clarito que no con los licenciados en seguridad y salud ocupacional, ¿no? Esto se llama CISO. Este es un tema no menor, que es un tema en sí mismo, ¿no? Acá nos ocuparía una charla, porque muchas veces hay una confusión entre lo que es un profesional matriculado y una encomienda profesional. Porque un licenciado en seguridad e higiene, es un profesional matriculado. Sin embargo, si se le pide la encomienda para ejercer un trabajo en frecuencias bajas, que es de lo que estamos hablando, nunca se le avisarían, en este caso en el COPIME, que es quien lo matricula, porque no tiene incumbencia. Ahora, si yo lo que requiero es un profesional matriculado, el hombre tiene matrícula. Entonces, no hay que confundir eso. Lo que hay que exigir es la encomienda, que es la verificación de que ese hombre tiene incumbencia. Insisto, yo lo digo al pasar, pero no es un tema menor y no es antojadizo. Es decir, nos han llegado informes de licenciados en seguridad y higiene que miden esto y no tienen incumbencia, ¿sí? Así todo, hay muchos profesionales que miden esto por esta idea, por este tema de la superposición entre la incumbencia de ingeniería eléctrica y electrónica. Hay baja conflictividad jurisdiccional. Esto es una cosa maravillosa para el que mide. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a medir a cualquier provincia del país, utilizo las normas que se citaron arriba, sean del Ministerio de Trabajo o del ENRE, utilizo el protocolo, presento el informe como lo pide la norma, etc., no hay conflictividad con eso. Si todo el mundo acepta que esas normas son razonables y los informes se tienen que ajustar a ello. Y eso es maravilloso porque no ocurre en otras partes del espectro, ¿sí? Este es el entorno más amable de todas las RNI para trabajar, ¿sí? Porque está todo más ordenado, es menos conflictivo. Y finalmente, solo aparece la preocupación de la ciudadanía cuando son cosas groseras, ¿no? Que es una doble terna de 132.000 volts que atraviesa un poblado, o una central de transformación.
que aclaro, cuyos niveles de campo eléctrico y magnético nunca superan los límites establecidos, pero si uno lo pone en el medio de una comuna, en vez de apartarlo, no sé, 2 cuadras, genera un problema. Tenemos muchas historias sobre esto. A nosotros tocó participar en el problema de Rigoló, donde ni siquiera estaban los transformadores puestos y la gente que vivía alrededor decía que se moría y fue a los medios. Y, bueno, ¿pero por qué es eso? Bueno, porque la pequeña que es una pequeña central, Rigoló está pegada a un barrio, si estuviera alejada, eso no ocurre. Entonces, este segmento, digamos, que tiene baja conflictividad jurisdiccional y no tanto problema de demanda de la gente, es muy amable para trabajar y la verdad es el que mejor funciona de los tres. Vamos a pasar a las radiofrecuencias y microondas. Vamos a ver primero el entorno de trabajo. Claramente, si yo estoy trabajando en RF, me estaría refiriendo a cosas como esta. Lo que tenemos al fondo a la izquierda es el monopolio de Radio Nacional, allí estamos en Pacheco, lo que está en primer plano es el monio de RAE, ¿sí? Como decía el locutor, Radiodifusión Argentina al Exterior. Lamentablemente esto no está trabajando todo, pero bueno, esto es un lugar, el campo de antenas de Pacheco, de mucha radiación no ionizante. Bueno, este sería un tema clave en la RF. Y si no, tendríamos los emisores de frecuencia modulada o televisión. Aquí estamos arriba de la terraza del edificio Alas, allí está la transmisora de Canal 11 y Canal 13 de Buenos Aires, y algunas FMs y los servicios de microondas y toda la ferretería que pueden ver en la foto. Aquí estamos en la Torre Dorrego, esto también es la ciudad de Buenos Aires, ahí lo tenemos al secretario de la comisión, al ingeniero Vives, midiendo ahí FMs de mucha potencia allí. Este es un edificio donde vive gente, es decir, esto es toda una vivienda de personas y en la terraza se han montado estos sistemas. Tenemos algo similar en el viejo edificio del Ministerio de Obras Públicas, allí están las transmisoras del canal 7 y 9 analógicos, hay emisores digitales de TV, la vieja Radio Horizonte, que creo que lo llama Disney, y este es un edificio de oficinas, ahí conviven varios ministerios. Ahora, cuando hablamos de RF en RNI, seguramente no estamos hablando de ninguna de todas estas cosas. Acá están los radares, ¿sí? Otra fuente muy poderosa de radiación no ionizante, esto es las lomitas. Acá se determinó la zona de seguridad para que nosotros tenemos la Argentina, afortunadamente, tiene una vigilancia de la frontera norte. Bueno, los radares emiten mucha potencia que determina la zona de seguridad. Pero la demanda de la gente tampoco está en estas cosas. Mira, ahí estamos en el barrio de Saavedra, estas son las famosas Torres Gemelas de Ruiz Huidobro. Ahí, cuando se sacó esta foto había 32 emisores de microondas más otras cosas en UHF. ¿Sí? Es un edificio de vivienda y vive gente. Digamos. Tampoco es lo que suele preocupar. A la gente le importa esto. Los emisores de telefonía móvil, y yo diría que más que los emisores, la magnitud de los soportes de estas antenas, ¿no? Ahí pueden ver un modelo de torre autosoportada y un modelo de técnico también, que está Javier García Díaz midiendo, esto es Almagro. Una torre arriostrada, convencional, el techo de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ahí en Paseo Colón, que conviven las empresas con este montaje, por cierto, bastante menos visible, ¿sí? Tiene menos impacto visual. Las celdas de interior, acá hago una pequeña digresión. Esto es de 3G lo que estoy mostrando. Lo que se viene es el 5G, así. ¿Sí? Que ya hay gente, por supuesto, preocupada, después vamos a hablar, relacionando el 5G con cualquier cosa. Bueno, esto se viene, es decir, las microceldas de interior para dar servicios en espacios interiores. Y toda esta demanda, digamos, ha hecho que muchos gobiernos hayan recurrido a lo que se denomina el mapa de radiación. Aquí la Ciudad de Buenos Aires, una política de Estado que trascendió el signo político, decidió hacer un mapa de radiación. Hay, si mal no recuerdo, 52 zonas, que son las que están marcadas allí, de aproximadamente, porque no son iguales,
16 manzanas cada una, aproximadamente. Son 50 puntos cada uno de esos cuadraditos. Esto se publicó, tiene acceso público y se puede leer, pero la verdad, si bien el impacto fue realmente muy importante, cuando se hizo esto fue la ciudad más medida del mundo, Buenos Aires, y es cierto que bajó la conflictividad, ¿sí?, vecinal, o sea, la gente bajó. Pero claro, estos son fotos y muchas veces cuando uno se topa con la preocupación ciudadana, lo que aparece es, bueno, está bien, pero esto fue en tal año y yo quiero saber qué pasa ahora. O lo mismo pasa con los monitores fijos, que hubo, digamos, como un gran ímpetu por poner monitores fijos, cosa que a mí me parece bien, pero la gente dice, yo quiero saber qué pasa en mi casa, en mi cocina, en mi habitación, no me importa que en el parque tal haya un monitor o en la terraza tal. Esos problemas de ingeniería social es necesario atenderlos. Pero bueno, esto se hizo para bajar la conflictividad y realmente funcionó. Fíjense que no solo se midió arriba de la Tierra, sino que se midió abajo de la Tierra, con la ventaja que esto conlleva, porque debajo de la Tierra obviamente uno no tiene las señales de radiodifusión ni de televisión, así que es todo telefonía móvil. Y acá tenemos un viaje en subte, en hora pico, la verdad, imagínense desplegar el trípode y los aparatos en la línea D, y fíjense, como es una muestra clara, de que cuando el vagón, digamos, el tren se detiene a la estación y abre las puertas, entra la energía de las antenas. Pero durante el viaje, ahí lo pueden ver, las comunicaciones telefónicas tienen un nivel mayor. Bueno, probando lo que todos sabemos, que el celular efectivamente pone una señal sobre la persona que la tiene a 10 centímetros, mucho más alta que las radiobases. ¿Sí? Y acá está claro, ahí pueden ver las aperturas de puerta y pueden ver los picos de las comunicaciones entre estación y estación. Es decir, se ha medido mucho, eso ayudó a bajar la conflictividad en buena parte, pero insisto, esto es una tarea más del continuo que de la foto. Vamos a hacer un resumen un poco de lo que es el ejercicio profesional de este segmento, que sin duda es el más demandado, el más polémico también, y por supuesto es el más difícil de llevar adelante. Existen normativas nacionales en vigencia, tanto ambiental o laboral. La primera norma que vemos ahí, de la Secretaría de Comunicaciones, es poner en vigencia lo que dicen los libros que yo mostré al principio, de Adolfo Portela, de Jorge Sbarca. Esos libros tienen la norma ahí dentro, y esta norma de la Secretaría de Comunicaciones, de aquel tiempo, digamos, los pone en valor, me refiero a valor legal. Y después el Ministerio de Trabajo tiene una norma que está prácticamente copiada de los Estados Unidos para los ambientes ocupacionales. También tenemos protocolo de medición, ¿sí? Que está en vigencia por la resolución del ENACOM que citaba el presidente, la 3690 del 2004, así que hay una forma de medir. Sí, nos puede gustar, ¿no?, etcétera, pero hay una manera de medir, está establecido y hay que cumplirlo. Existe, acá empezamos con las complicaciones, un solo laboratorio nacional, que es la División de Guerra Electrónica de CITEDEF, de la ex CITEFA, digamos, que calibra estos instrumentos. Bueno, acá voy a hacer un pequeño apartado y pequeño gran agradecimiento de la comisión. El año pasado efectivamente, se echó a correr el rumor de que los certificados que emitía este laboratorio, que viene trabajando hace más de 10 años con la comunidad, sin ninguna queja, obviamente un costo razonable, no hay que mandar instrumentos al exterior, etcétera, con mucho beneficio, con soporte local y básicamente con ingeniería argentina, ¿sí? De personas que no son tachadas de incompetentes ni muchísimo menos, personas muy reconocidas. Se echó a correr el rumor de que no se iban a aceptar estos certificados. Bueno, y acá hay que decirlo con todas las letras, como nosotros somos una comunidad muy pequeña, muchas veces los reclamos no se pueden llevar adelante. Pero tuvimos la suerte de que llegara al Consejo, en un recambio de autoridades, el ingeniero Pesado, que yo no conocía hasta ese momento, presidente de nuestro Consejo, y se puso al frente de este reclamo con un ímpetu, con una garra y con una persistencia que tenemos,
los que integramos esta comunidad y trabajamos en el segmento RF que agradecer. Porque realmente, si no, imagínense hoy, en este contexto, tener que mandar un equipo afuera, con el valor del dólar, con la dificultad de enviar y con los meses que eso conlleva. Así que se pueda seguir trabajando realmente es un logro fundamentalmente del presidente de la institución. Y acá empiezan los problemas del ejercicio. Existen muchas normas provinciales y municipales de carácter ambiental que, en algunos casos, subrayo, porque ahora voy a dar otro ejemplo, colisionan con la norma nacional y generan problemas jurisdiccionales. Es decir, hay momentos en que las telecomunicaciones parecieran ser casi de órbita municipal, lo cual eso va en contra de todo. ¿Sí? Así como la energía es de carácter federal, lo mismo son las telecomunicaciones, pero este enjambre de normativas muchas veces, como se hacen normas locales que no convergen con la norma nacional, es como que hay que atender varias ventanillas. Eso también encarece todo y lo complica, ¿sí? No obstante, es difícil encontrarse en los municipios con alguien calificado para entender de estos temas. Eso también complica las cosas. Es un problema claro, o sea, no estoy planteando una solución, estoy detallando un problema que es muy habitual. Inclusive hay normas de carácter provincial, por ejemplo, que dicen el profesional actuante debe ser de esta provincia. Y uno va al colegio de esa provincia y no tiene ningún especialista matriculado. Por eso lo llaman a uno de Buenos Aires. Entonces uno dice, bueno, ¿qué están resguardando con la ley? Lo que no existe. Y esto pasa mucho. El lado bueno, digamos, o los casos que han sido favorables, quizás el más importante de ellos fue el de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires elaboró, en aquel momento había un responsable, que era el arquitecto Carlos Torres, abnegadísimo, digamos, llevó adelante el tema y se pudo hacer una resolución de carácter ambiental. Pero, claro, convergente a la norma nacional. ¿Sí? Y eso permitió poder trabajar. Realmente la norma de la provincia de Buenos Aires fue tomada como ejemplo en muchos lugares. Y funcionó muy bien y permitió no solo trabajar a los profesionales libres, sino controlar muchas antenas. La geografía de la provincia es grande. Bueno, por razones inentendibles, de verdad, a días de irse, la gestión anterior la derogó. Y encima, la resolución que lo deroga, traslada el control a la jurisdicción nacional, que no se puede trasladar una jurisdicción ambiental a nación. Bueno, una cosa muy mal hecha. La buena noticia es que las autoridades actuales, la verdad, de manera mucho más razonable, están buscando restablecer esta situación. Era muy buena la resolución 87 del 2013, era muy buena. Había sido hecha por gente de la comisión, realmente muy pensada y funcionaba muy bien. Una pena. Bueno, acá existe un problema, esto es un problema que nos atañe a nosotros, ¿no? Como colegio y consejo, ¿no? Hay problemas de jurisdicción entre los colegios y consejos. No todos, es cierto, no todos, pero hay lugares que sí. Yo, en lo personal, hace tiempo que vengo planteando generar una encomienda de compensación, es decir, cuando uno va a ejercer a otra provincia, que pueda pagar una encomienda de compensación y pueda ejercer, porque la persona, supónganse que está en Santa Cruz, en Jujuy, y contrata un profesional de Buenos Aires, carga con un gasto enorme, es más caro la logística que el trabajo en sí. Y si lo hace, no es por gastar el dinero, no tiene a nadie localmente. Entonces, si encima no le sirve el informe que le emiten, todo se vuelve como engorroso. Y para tratar de allanar un poquito esto sería aplicar algún mecanismo de compensación y de vuelta, que los profesionales a lo largo del país puedan, cuando no están en su jurisdicción, una suerte de matriculación rápida o encomienda rápida para poder ejercer. Es una idea, no es una genialidad, pero yo creo que merece estudiarse. Bueno, aquí hay existencia de preocupación ciudadana, bueno, basada muchas veces en el desconocimiento, la desconfianza, esto es cierto, y otras tantas está potenciada por mi responsabilidad en el manejo, en la divulgación de la información, ¿no? Hay grupos de personas que asustan directamente, que utilizan un lenguaje que termina sembrando el miedo, y que por supuesto carecen de cualquier idea al respecto.
Yo, para poner un ejemplo, que yo sé que les va a parecer desopilante, pero para que se entienda, yo una vez vi una persona diciendo realmente atrocidades, la gente tenía mucho miedo, yo no lo conocía, le pregunto al hombre, discúlpeme, ¿quién es usted? ¿Cuál es su base? Y el buen señor me dice, bueno, yo soy el premio Nobel alternativo. El premio Nobel alternativo. Yo me quedé duro, no sé, qué sé yo. O sea, que el premio Nobel, digamos, real, le dan el premio Nobel por la invención del LED, y a este señor le dan el premio por el redescubrimiento de la vela ranchera, noble adminículo que ilumina la noche de corte de energía. Pero realmente no se puede tener tamaña irresponsabilidad. Y seguramente aquí, del otro lado, hay gente que pueda dar fe de lo que yo estoy diciendo. Asustar es muy fácil, devolver la tranquilidad es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que tener una cuota enorme de responsabilidad frente a la persona preocupada, tanto en la ingeniería social, es decir, en la interacción con esa persona, como en la difusión de este tipo de cosas. Ahora se han montado en el 5G para endilgarle hasta el COVID y qué sé yo, qué cosa más, no sé. Bueno, hay que tener un nivel de responsabilidad. Después, a los que tengan paciencia de tolerar esta charla, van a tener una sorpresa sobre el 5G al final. Y vamos al último de los segmentos, que es el menos trabajado, ¿sí? Que es el de la radiación infrarroja, la radiación visible y el ultravioleta. Hay que decir aquí que la radiación visible a nivel laboral hay un ejercicio ahí de trabajo continuo porque viene de las exigencias de un viejo decreto, que es el decreto 351 del 79, que pide medir en el ámbito laboral, y eso se viene cumpliendo con el famoso luxómetro, ¿sí? Pero la realidad es que este es el segmento menos trabajado, ahora vamos a tratar de ver por qué. Aquí tenemos un emisor de luz visible y luz infrarroja, ¿sí? O radiación infrarroja, y se está midiendo infrarrojo. Algo que se mide muy poco, la intensidad es muy grande, digamos, donde acá el tema recae más sobre tener certeza de los niveles de protección, de los elementos de protección personal, más que certeza en la medición, ¿no? Algo que comparte con la soldadura, lo vamos a ver. Si algo da habitualmente mal, como son este tipo de cosas, uno tiene que recaer en una fiscalización, control de la calidad, ¿sí? Y la certificación de los elementos de protección personal, gafas o careta en caso de soldadura, lo veremos. Acá tenemos el segmento más difícil, y yo elegí esta foto no por nada, fíjense la cantidad de pocas sombrillas que hay aquí. Esto es España, ¿no? Muy pocas sombrillas. ¿Y qué hacemos con esto? Acá hay un montón de gente expuesta, muy pocas con sombrilla, digamos, y si uno midiese en el cenit solar de verano, que ocurre aproximadamente a la 1 de la tarde, efectivamente se vulneran los límites de protección y las recomendaciones de la OMS por uno o un poquito más de órdenes de magnitud, ¿sí? Es bastante brava la cosa. Cuando nosotros por los noticieros escuchamos, bueno, entre las 11 y las 4 de la tarde, etc., eso es cierto, eso hay que cumplirlo. Y es muy difícil actuar aquí. Acá no es un problema de medición, hay un problema de ingeniería social, ¿sí? Un desafío ambiental mucho más grande que el de medir infrarrojo, donde yo tengo un trabajador y le doy elementos de protección personal, le doy capacitación, le doy un procedimiento. ¿Qué hago con la gente que en verano hace esto en cualquier parte del mundo? Esto es un desafío para la comunidad RNI en la parte óptica, y no es nuevo, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Esta es la radiación que efectivamente tiene una correlación con la muerte por cáncer, que la tiene y hay números, y disminuiría muchísimo si hubiera algún nivel de educación, restricción, cuidado, etc. Acá tenemos en este segmento una cosa que en los demás no existía, que es un segmento raro porque no es medicina, sino es un segmento estético, donde convive una persona que decide exponerse a radiación muy alta. A la derecha está una cama solar, a la izquierda un módulo de depilación láser. Es un láser pulsado en el infrarrojo de potencias muy altas,
¿sí? Ninguno de los dos tienen regulaciones a nivel radiación, ¿sí? Es muy poca la regulación que hay, ahora lo vamos a ver, y ahí la gente se expone voluntariamente, o sea, otra vez es necesario caer en la educación, en la información, no hay un control estricto, nadie quiere medir esto a ver si le dan mal, ¿sí? Y no hay obligación de hacerlo, no hay obligación de medir estos dispositivos, ¿sí? Que, insisto, entran en la estética. Esto tampoco cae muchas veces en manos de un profesional médico, un dermatólogo. Aquí aparece eventualmente la figura de la esteticista, persona cuya formación se desconoce, por lo menos en términos de radiación, y uno se expone, y las heridas que dejan este tipo de dispositivos no se puede volver atrás. Es decir, acá es necesario avanzar a un nivel normativo. Acá tenemos la clásica soldadura por arco eléctrico, es un emisor de luz visible, como ven ahí, y de las dos componentes no visibles, que es el IR en menor medida y el ultravioleta en gran medida, ¿sí? Otra vez, muchas veces se requiere medición de esto. Si uno va a medir el fenómeno a la distancia que está el operador, obviamente da mal, si no, no tendría el elemento de protección, ¿sí? Entonces, cuando se requiere medición hay que tener cuidado, porque la verdad, yo mido, sí, da mal. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, si los elementos de protección cumplen las certificaciones exigidas. Vamos a ver un poco cómo es el resumen de la situación en este segmento. Bueno, como les dije hace un ratito, es el único segmento con efectos nocivos, no con efectos biológicos solamente, efecto nocivo, ¿sí? Basta, bueno, insolarse si se quiere y de ahí para arriba. La radiación infrarroja también produce efectos nocivos y la radiación visible también, ¿sí? Y en el caso del ultravioleta hay sobradas estadísticas de que, por ejemplo, el melanoma maligno, de los detectados, el 40% termina en muerte, una muerte tremenda por cáncer de piel, realmente es fatal. Y bueno, esto, digamos, habría que preocuparse por esto, no por las antenas y demás. Esto es serio de verdad. Por eso en el campo ocupacional hay tanto nivel de protección. Acá hay normativas nacionales en vigencias para entornos laborales. El tema ambiental es un desafío, que es lo que hablábamos un poco del caso de la playa. El tema ambiental es un desafío y el tema estético es otro desafío. Hay diversidad de normas en los 3 niveles del Ejecutivo por el tema campos solares. Algunas están un poco mejor que otras, ¿sí? Ahí está el ejemplo de la de Córdoba, que está bastante bien hecha, la Ciudad de Buenos Aires tiene, pero en general lo que intentan es restringir el uso para menores de 18 años, que está muy bien, pero eso no quiere decir que las personas mayores de 18 no tengan problemas, digamos, ¿sí? En general van por eso. No hay un protocolo, digamos, de medición y exigencia de control, ¿sí? También hay un tema, si esto es del ANMAT, ¿no? Hay una discusión para dar. En el caso de los emisores láser para depilación, no hay nada, digamos, y uno va y se expone a una quemadura seria, digamos, realmente severa. En el mejor de los casos, digamos, si el engaño es porque la potencia es baja, bueno, no me depila, pero al menos no me hace daño. Pero al revés no, digamos, si la potencia está pasada, realmente eso provoca daño en lugares a veces visibles, digamos, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Acá el problema que tenemos es la calibración de los instrumentos. Hay muy pocos instrumentos para medir en el óptico, en general, y para calibrar en la parte visible está muy bien, como ya les dije, hay mucho ejercicio de medición con luxómetros, pero en el infrarrojo y en el ultravioleta hay muy poco, ¿sí? En el infrarrojo puede ser con alguna fuente láser, en el UV la cosa está más difícil. En el UV ambiental, ¿sí? Ahí el Servicio Meteorológico tiene un procedimiento anual para calibrar todos los medidores de radiación UV que tiene distribuidos por el país, y ahí más o menos está bien hecho, pero falta, digamos, algún laboratorio que pueda calibrar. Es cierto, esto no es un negocio porque hay muy pocos equipos y porque efectivamente se mide poco.
Paradójicamente, a que son las radiaciones que tienen más impacto sobre la salud, llegando hasta la muerte, son las más fáciles y económicas de apantallar. ¿Sí? Un lente adecuado, en el caso de la playa, bueno, la crema adecuada o no estar a la hora inadecuada. Hay ropa ya a prueba de UV en base al tejido, a cuán cerrado está el tejido, la trama de la tela, atenúan mucho el ultravioleta, digamos. Hay muchas medidas sencillas que nos cuidan mucho del UV y evitan esto. Bueno, en el caso laboral se suelen usar, y en el caso ambiental, vuelvo a decir, hay que discutir. Pero está esta paradoja, son las más sencillas de evitar. La complejidad de instrumental y el desconocimiento hace que no se mida mucho. ¿Sí? La verdad es que esto se mide poco. En el campo ambiental mide el servicio meteorológico, que lo pone todos los días, se puede consultar. Hay un buen avance con la meteorología colaborativa. Ustedes han visto que hay redes de personas que tienen su propia estación meteorológica y suben estos índices. El tema es que estos en general no están calibrados. Si se pudieran calibrar estos radiómetros, tendríamos una meteorología distribuida con una muy buena información. Pero lo cierto es que el servicio tiene muy buena información en ultravioleta. En el campo laboral la cosa está más difícil y bueno, es necesario poder calibrar, porque se calibra fuera en general, y bueno, hay que, de alguna manera, aumentar el nivel de información en los responsables de la parte laboral para poder medir más. Y finalmente, lo único que nos queda, que hacemos con la playa llena, etcétera, digamos, en el campo ambiental, solo queda la educación. No hay otra, no puede ser coercitivo con esto. Se han tratado de hacer medidas disuasivas. El CITEDEF inventó algo que se llama el solmáforo, que es una suerte de semáforo que indica con luces el nivel de radiación para alertar a la gente. Eso en muchos lugares turísticos no les agrada porque dice que espanta. Bueno, hay también un tema ahí, pero como no hay una normativa, digamos, bueno, muy estricta, la cosa sigue siendo laxa. Pero este es el segmento que necesariamente necesita de más información, de más medición, de más práctica. Ahora les voy a presentar a la Comisión de Radiaciones No Ionizantes que tenemos actualmente y de dónde venimos. Esto empezó allá por el año 2004, yo estaba en aquella partida, era una comisión asesora, muy pequeña, y acá tienen una foto de aquellos tiempos, que, bueno, de izquierda a derecha, los ingenieros Campastro, Muñoz, Javi García Díaz, quien les habla, y el ingeniero Iriarte. La foto muestra claramente la conservación de la masa, porque si ustedes lo ven al ingeniero Muñoz, hoy pesa 20 kilos menos, si me ven a mí, peso 20 kilos más. Pero estamos todos empatados, ahí se estaba midiendo la radiación en banda ancha y banda angosta de los emisores que están en la terraza del Ministerio de Obras Públicas. Esto en el año 2005. Bueno, hoy en día somos los que estamos allí, yo soy el coordinador, el secretario es el ingeniero Vives, CITEFA, tenemos a la ingeniera Analia Douta, que debe ser la persona que más midió telefonía móvil en la historia del país, se ha cansado de medir, a la profesora Silvana Villalba, al doctor Colombo, al ingeniero Di Giovanni de CITEFA, 350 años con estas cosas, al ingeniero Oscar Campastro, ex Indevio, ahí que nos puede contar qué fue del Indevio, lo mismo que Enrique Sodner de UBA, al ingeniero Miguel Estallano, que es un consultor que también camina y se las ve con todas estas cosas, al ingeniero Jorge Ferrari de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, al ingeniero Juan Grimberg y Daniela Servi de la UTN de Avellaneda, y a Javi García Díaz. Como ven, somos muchos más que dos, hemos crecido con el tiempo, la verdad. Por la coordinación de la comisión ha pasado el ingeniero Campastro, el ingeniero Di Giovanni, el doctor Colombo y yo, y hay que decirlo, en tiempo de tanta conflictividad, hemos sabido convivir durante muchos años, a pesar de ser personas muy diferentes, con visiones diferentes de todo, de la vida misma, y hemos convivido respetuosamente, hasta acá durante muchísimos años. Y yo eso lo celebro, esta vez me ha tocado a mí. La idea que yo tengo un poco es
volver o retomar las condiciones que permitan el ejercicio de la profesión. Eso me parece muy importante, y la verdad es un gusto estar con todas estas personas. Les voy a presentar un poquito la agenda que tenemos, esto es para difundir qué es lo que hacemos. Bueno, primero, lo que ya les comenté, gracias al presidente se pudo solucionar el problema de la calibración local. Después tenemos un tema muy técnico, muy de interna, es esto, rediseñar el certificado de encomienda de RNI. ¿Esto por qué? Porque hay gente que mide muchos sitios. Y la verdad, cuando uno mide muchos sitios, a veces las fechas no se respetan, los lugares no se respetan, hay que pagar por anticipado, las firmas son difíciles de... Bueno, hay problemas instrumentales que hacen que se pueda llegar a un certificado más ágil, básicamente. No va por otro lado, sino por agilizar y solucionar problemas de campo. Después, el segundo tema de la agenda, que es un temón, es el problema de la competencia desleal contra la universidad pública, ¿no? Claramente, el profesional libre carga con la compra del instrumento, la calibración, la logística y las obligaciones tributarias, que en el caso de la universidad, todo eso está pagado por los impuestos, inclusive el salario del profesional, por lo cual pueden presentarse a cotizar en una apertura, digamos, bajo el costo. Este es un tema que atañe a muchas especialidades, no es de RNI, digamos, y no es una ilegalidad, esto hay que aclararlo, esto no es una ilegalidad, acá entra el problema de la ética, porque no hay nada ilegal en la universidad. Lo que hay que preguntarse es si la universidad puede competir y destruir a sus egresados. Digamos. Es una pregunta, no tengo la respuesta, pero sí lo padecemos. Restablecer las condiciones del ejercicio profesional en CABA. Bueno, CABA tiene un tema normativo de registro de profesionales muy engorroso. Lo que suele pasar con algunas jurisdicciones es que se extralimitan en los requerimientos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para dar de alta a un profesional le piden, no sé, que esté al día con el seguro del auto, es decir, una pavada. Y no tiene el municipio, digamos, jurisdicción para controlar si una persona tiene el día de seguro del auto o el monotributo o lo que fuere. Digamos, tiene jurisdicción en otras cosas, pero no en un tema casi privado del consultor. Bueno, es un tema que hay que resolver. Restablecer las condiciones del ejercicio en la provincia, que esto ya les conté. La verdad, la gente que está es gente muy amable, con ganas de ir para adelante, y eso es una excelente noticia, espero que lo podamos resolver. Y establecer estos mecanismos de reciprocidad con las provincias, ¿no? Vamos a ver si esto se puede plantear, no tengo la respuesta, es un tema a discutir, áspero seguramente, pero sería bueno porque va a agilizar. Cuando retornemos a la presencialidad, digamos, tenemos ahí en carpeta un evento sobre frecuencias bajas. Así todos ustedes pueden venir a saludar y a conocer, y para difundir esa parte, porque siempre las RNI van sobre las radiofrecuencias. Y para cerrar estos últimos minutos, la comunidad de RNI es muy pequeña, pasa en el mundo también, acá está más agudizado, y hay que preguntarse por qué. Y en este por qué nos vamos a encontrar con muchas cosas de las que nos pasan a nivel profesional en general, ¿no? Pero somos muy poquitos, les vuelvo a decir, no llegamos a una veintena. Lo ideal para que cualquier especialidad crezca es que seamos más, no menos, muchos más. Sin embargo, somos poquitos. Vamos a tratar de arrimar aquí una explicación. La oficina del profesional de RNI muchas veces no tiene techo, está lejos, es así de grande, no está a 22 grados, 40% de humedad todo el año. Hay que llegar a lugares alejados, no muy amables. Los que medimos magnitudes radiadas, en un laboratorio uno tiene una cámara anecoide, una serie de facilidades amables, gente que ayuda, mucha gente. La vida del ingeniero de campo es otra, ¿no? Y las RNI se topan con este problema. No todo es fácil, ahí lo tienen al ingeniero Vives, que parece Sandokan, en el Pantanal de Pacheco, es decir, a veces uno llega a lugares donde ejercer la tarea no es sencillo. Bueno, hay gente que ha trabajado en la Antártida, en las alturas de la cordillera, en el mar argentino, arriba de un buque, etc. Digamos, las condiciones no son muy amables.
Si no, pregúntenselo al ingeniero Roberto Lauro en el desierto de Yemen, ¿sí? Armado con un jeep en medio de la arena, poniendo radioenlaces de microondas, digamos. No es sencillo. La tarea no siempre es sobre el piso, a veces hay gente que tiene que estar arriba de los techos. Ahí la tenemos a Analia Doutat y a otro valor, a Nico Cuiga en el techo del hipódromo, en el medio de la nada misma, saltando a veces. Y finalmente una imagen dice más de 1000 palabras, ¿no? Respecto de la paga asociada, se me ocurre decir 3 empanadas, ¿no? Y bueno, todo esto configura que sea muy difícil hacer una comunidad más grande, más interesada, ¿no? Y la respuesta puesta en palabras sería que, bueno, es una disciplina que integra la casi extinta ingeniería de telecomunicaciones de campo, que supo ser enorme en la Argentina. Radio Pacheco en los 50, los que hicieron Balcarce para recibir las señales del hombre en la luna, los radioenlaces troposféricos, qué sé yo, el Cóndor 2, bueno, ahora últimamente la radarización que se ha hecho a nivel de país, tanto primaria, secundaria, como de meteorología, digamos, son cosas que pasan afuera y hoy no hay quien lo haga eso. Y cuando uno se pregunta por qué, una buena parte de la respuesta está en que la academia ha visto a la ingeniería de campo de costado, con menosprecio en general, ¿sí? Como una tarea casi menor. ¿Sí? Y bueno, sin maestros no hay discípulos. Ahora, yo les quiero dar un dato a todos que seguramente a muchos va a sorprender, y es el siguiente. Casi el 60% de los trabajos visados de ingeniería libre en telecomunicaciones en los últimos 10 años, esto no es de ahora, en los últimos 10 años, es de RNI. Lo vuelvo a repetir. El 60% casi de los trabajos de ingeniería libre visados en el Compitec son de RNI. Sin embargo, si uno pregunta en la academia a los chicos que están en el último año, la respuesta que le da la academia es, bueno, se vienen los sistemas distribuidos, Internet de las cosas, la automatización, etc. Una respuesta canónica, sin tener el registro de lo que acabo de contar en la realidad. Ni siquiera está la materia RNI, solo habrá alguna bolilla por algún profesional consciente dentro de telecomunicaciones. La UBA lo tuvo a Sbarca 30 años, no tuvo RNI, y ahora da RNI Sbarca, pero en el posgrado, y no de telecomunicaciones, en el de salud e higiene. Es decir, no se puede seguir con este registro de la realidad errado. Ahí hay dos planos, ¿no? Es qué registro tiene la academia sobre la realidad de la ingeniería, y después quiénes son los que están mirando la realidad. Algún día hay que preguntárselo. Cuando uno hace este cuestionamiento desde adentro, porque yo integro, gracias al cielo, la vieja cátedra de microondas de UBA, para hacer más sistemas inalámbricos, ¿sí? La que integraron Conchetti, Burundarena, Belaustegui, Del Giorgio, digamos. Cuando uno hace este cuestionamiento, la academia un poco se defiende y dice, bueno, necesitamos doctores. Bueno, en fin, soy ingeniero de campo, soy doctor, 20 años de docencia, soy JTP. Digo, abandonemos un poco el discurso, pongamos sobre la mesa, tratemos de ver qué pasa en la ingeniería real. Extinguir la ingeniería de campo es un gran error, porque a diferencia de lo que pasaba 20 años atrás, hoy los necesitamos. Hoy los necesitamos. Y bueno, para aquellos que han aguantado hasta aquí, tengo esta pequeña sorpresa. Espero que puedan correr la ventana, que están ahí al costado, porque no se ve lo que quiero que se vea. Pero si no, después me lo preguntan. A la derecha del espectro están viendo dos señales, 10 milivolts por metro pico de 5G
la primera medición de 5G hecha en la República Argentina del segmento medio, 3,5 gigas. ¿Sí? Esto está medido en el borde de la celda, 400 metros lineales, a pleno tráfico. Se puso la celda a transmitir a pleno tráfico. Es decir, no va a haber más potencia que esta. A la izquierda de la pantalla, abajo del nivel 30 milivolt metro, atención que estos no son los valores integrados, es valor nivel, después hay que integrar. Estamos hablando abajo siempre del volt metro real. A la izquierda de la pantalla, en 30 milivolt por metro, es decir, 3 veces más, tenemos el servicio 4G. Vuelvo a repetir, el servicio de 5G a pleno tráfico, 3 veces menos valor pico, ¿sí?, que el servicio 4G a tráfico promedio. A tráfico promedio, es decir, que a más tráfico en 4G se va más para arriba. ¿Sí? Esto es una primicia. Hay más, pero vamos a dejar esto aquí. Insisto, esto es para valorar. Es cierto que por una razón del barrido electrónico que tiene el servicio de 5G, a medida que yo me acerque, a diferencia del 4G que me voy escondiendo del lóbulo, en 5G el lóbulo principal va variando y va macheando con el móvil. Y con lo cual la potencia es mayor que en 4G. Este segmento es el segmento más desplegado, el que se quemaron antenas en Europa, etc. El 5G integra 3 segmentos, uno en 700 MB, uno en 3,5 o 3,7, y el más polémico está en 28 o 38 GHz. Aquí todavía eso no está, y en el mundo hay muy poco. Pero insisto, los que quieran sembrar miedo ya empezaron mal, porque el 4G tiene 3 veces más nivel y estamos hablando a valor integrado, insisto, abajo de un volt metro. Y finalmente, otra parte, por lo menos para mí, muy importante, aparte de agradecer la atención y la paciencia. Un poco lo dije con Portela, y yo creo que nos debemos alguna reflexión sobre los grandes científicos, no conocidos, ni desconocidos, no conocidos, de carácter consular, digamos, ¿no? Hay mucho que rescatar de Portela, hay mucho que rescatar del Comodoro Miguel Vicente Guerrero, que es el padre del Cóndor 2, y por eso yo pongo esta foto aquí. Este es el búnker que iba a ser el lanzamiento del Cóndor 2 en Cabo Raso, Chubut. Portela también tuvo que ver con el Cóndor 2. También hay que reconocer un nombre que ustedes no saben quién es, la doctora Cora Snellgrund, una figura de una envergadura extraordinaria. En Estados Unidos tuvo que ir, digamos. Y quizás al que más puedan conocer, el último de los mohicanos, es el doctor ingeniero Ricardo Sánchez Peña, otra figura extraordinaria. El almirante Julio Pérez, ingeniero de la UBA, que tiró el Exocet desde tierra. Todas personas que realmente construyeron un conocimiento y grupos en su momento que no se pudo aprovechar. Y no hay peor cosa para un país que no poder construir sobre lo que hicieron otros y poder seguir, y hoy tenemos que empezar a veces de nuevo. Así que mi pequeño homenaje a todos estos grandes científicos argentinos, ni siquiera conocidos. Bueno, muchas gracias a todos y estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias Aníbal. Yo voy a intentar leer del chat, que estuvo muy activo. Hay un mix de todo, de agradecimientos, de felicitaciones, de comentarios y de preguntas, ¿no? Voy a detenerme, intentar detenerme en las preguntas y en algún comentario, ¿no? ¿Qué normativa se aplica a las RNI en entornos ocupacionales de radar a nivel internacional y en Argentina? Me refiero a radares primarios de vigilancia aérea. Sí, perfecto. En general, todas las normativas abrevan en la directiva del DoD, ¿sí?, del Departamento de Defensa norteamericano, que son IEEE 95.3,
¿sí? En general ahí, ustedes van a la, perdón, mucho por aquí, en el apartado de RNI pulsada, ¿sí? Ahí se pueden encontrar los límites y el método, ¿sí? En el tema de radar de vigilancia aérea tiene un problema del método. Hay que medir hoy en día se puede medir mejor con analizador de espectro en tiempo real, y si no con analizador de espectro de barrido, pero con una enorme paciencia. Nunca, nunca, nunca con una sonda. Vuelvo a repetir, la directiva es la del DOD, que está copiada de la IEEE 95.3. Bien. Seguimos. ¿Se puede predecir mediante cálculos en FM de acuerdo a la 3690? Muchos profesionales lo hacen y evitan costos altos para medir. Bueno, a ver, la respuesta es complicada ahí, porque un cálculo es válido si y solo si se respetan las condiciones iniciales del cálculo, ¿sí? Entonces, si se respetan las condiciones del cálculo, el cálculo es válido y se ahorran la medición, es cierto. Ahora, hay que ver si el elemento de FM, que en general es un conjunto, o sea, lineal o circular, etcétera, respeta alguna condición inicial, es decir, que todo tenga su fase, que la conformación del haz sea la que tiene que tener, es decir, que el haz de radiación que me dé el fabricante sea el que realmente termine siendo, y finalmente, que el entorno sea de soledad, porque si no, yo voy a estar calculando lo que pone la FM, pero tengo otros sistemas que me aportan. La RNI es un problema de salud, ¿sí? Es un problema. ¿Por qué controlamos RNI? Por efectos sobre la salud. Lo que dice la 3690 o hacen los profesionales, en realidad casi que es un cálculo de cobertura. Si vienes de radiación, es un cálculo de cobertura. La RNI es estar en un lugar y ver cuánta campo, en este caso, ¿no? Campo electromagnético llega a ese lugar. Puede ser por la FM y por otras cosas. Insisto, el cálculo cuando uno lo contrasta contra una medición en entorno urbano no funciona demasiado bien. Cuando uno va a un lugar donde solo hay alguna FM y demás, ahí ajusta mejor. Bien. Acá, bueno, te leo algunos comentarios, digamos, relativos a estas preguntas que fueron ocurriendo en el chat, ¿no? Acá, respecto a eso, dice que está contemplada en la 3690-04 y es de aplicación en casos particulares como una primera evaluación. Bueno, un comentario. Después viene una pregunta que dice, ¿el CITEDEF emite certificado de calibración de instrumentos RNI o solo compara contra un patrón? Bueno, calibrar, si uno lee la norma, es comparar contra un patrón. La discusión que hay siempre de las calibraciones es si se compara contra un patrón primario, secundario, industrial, etc. Pero es un tema más semántico. Sí, efectivamente emite certificados de calibración que son por contraste contra un patrón que está trazado a los patrones nacionales del INTI. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué es lo que dice la norma, no? La norma 3690 pide eso, aclaro. Pide que haya trazabilidad contra los patrones nacionales. Y eso se está cumpliendo a rajatabla. Perfecto. Bueno, vas a ver que voy y vengo porque voy leyendo en forma secuencial, ¿no? Por favor, dice, hay que tener en cuenta que la 3690 habla de sistemas de comunicaciones y eso no incluye radares. Y después abajo, sí, ¿algún comentario? Es totalmente cierto. No incluye radares ni ninguna otra cosa que no sea de comunicación, en realidad, y las hay. Sí, es cierto. Perfecto. Después siguen las aclaraciones. La resolución 202 del 95 establece criterios sobre la emisión de radares. Sí, es cierto, eso está bien, no sé quién lo puso, lo felicito, porque está bien. La 202, Alberto Daniel Valdés. Un gusto, Valdés. En este libro, efectivamente, está lo de radares. Es una obra maestra el libro. ¿Qué es lo que pasa?
La resolución 202 del 95 nunca entró en vigencia, porque si usted la lee abajo, ¿sí?, no dice publíquese. Nunca entró en vigencia. Por lo tanto, la SECOM en el año 2000 la puso en vigencia, pero pone en vigencia la parte de telecomunicaciones y no de radar. La obra de Portela, que les acabo de mostrar y que está en el site de NACOM, efectivamente muestra, y no solo muestra ejemplo, Portela se fue al aeroparque y medía la emisión de los radares de los BAC 111 de Austral, que lo pueden encontrar en el libro, cosa que yo, que trabajo en radares hace 20 años, nunca hice. Mire que he medido radares, pero nunca me fui al aeroparque. Bueno, Portela y su gente, entre las cosas maravillosas que hicieron eso. Es verdad lo que dicen. Sí, acá lo valida también un comentario de Norberto. Orlando Dalmas valida un poco lo que estás comentando. Dice, la 202.95 indica límites, pero no es de cumplimiento porque nunca se la publicó. La pone en vigencia la 530 del 2000 para los sistemas de comunicaciones y la 3690 es un protocolo. Para medir radares hay que recurrir a las normas del IEEE o las normas 1000. Efectivamente, es así. Es importante el protocolo de medición y monitoreo ocupacional de los radares y pulsantes. Bueno, sí, a ver. Es verdad también, es cierto. La IEEE carece de reconocimientos por el gobierno de Estados Unidos, me imagino, y en general cuenta con valores superiores a la normativa nacional. Sí, también es verdad, es cierto. Bueno, agradecimientos para Aníbal. Acá hay un comentario, una de las dificultades más importantes para dedicarse profesionalmente a la medición y evaluación de las RNI es el elevadísimo costo de los equipos y la calibración de los mismos. Bueno, está bien la inquietud. Yo le voy a contar una pequeña historia. Yo cuando empecé hace 20 años, los equipos eran imposibles de adquirir y por el costo, y había algunos profesionales que sabían de esto. Hoy, 20 años después, los equipos son, respecto de aquel tiempo, muchísimo más asequibles y no hay profesionales. Se ha dado vuelta la cosa. Pero en términos comparados, estamos en el momento, una cuestión de mercado, de equipos más baratos, ¿sí? Estamos en una situación de equipo muy barato. Es cierto que adquirir un analizador de espectro que mínimamente pueda ser usado, bueno, es una inversión. Ahora, no quiero dar nombres, hay marcas, digamos, de origen asiático, con equipos analizadores de espectro en el orden de los $1000, y eso para un analizador de espectro es un regalo, pero claro, hay que tener una antena y hay que tenerlo calibrado. Es cierto, sí. Acá hay un aporte de Hugo Yandón que dice que la calibración en Alemania tiene un costo de $5000 cada 2 años. Sí, más el tema de la exportación temporaria, más el IVA. Entonces, y el tiempo. Sí, tiene razón, eso es así, y acá vale muchísimas veces menos, con ingenieros de aquí, con respaldo de aquí, sí, es verdad. Bueno, en CITEDEF es la quinta parte. En la mayoría de los casos no hay exigencia fuerte en materia de RNI por parte del organismo regulador. Bueno, agradecimientos, excelente la presentación. Hasta lo que sé, el CITEDEF no emite certificado de calibración. No calibra el equipo, solo compara contra un patrón. Es un refuerzo de la consulta anterior, ¿no? Calibrar es comparar contra un patrón por definición. Eso es lo que se hace en el mundo. La norma pide eso. Bien. Debería estar como materia en ingeniería electrónica, eléctrica, electricista y telecomunicaciones. Estamos de acuerdo. La ENACOM dio respuesta a la carta que emitió el Copitec por el... es una pregunta. La ENACOM dio respuesta a la carta que emitió el Copitec por el pedido que valide al CITEDEF como laboratorio certificado. Sí, es así, pero no sé si está el presidente en línea, me gustaría que lo conteste él, porque la verdad es el factotum, pero sí, correcto, ahí está en proceso de publicarse eso, sí. Sí, bueno, hago esta aclaración
rápida. Bueno, estuviste, Aníbal, con un grupo nuestro importante, con la reunión con la gente de control y de ingeniería del ENACOM, y realmente creo lo que hay es simplemente una limitación física, porque la entidad está cerrada, pero quedaron en dos cuestiones concretas. Una, publicarlo en la página del ENACOM, digamos, la posibilidad de seguir midiendo en estas condiciones, y segunda cuestión, contestarlo por escrito, que supongo que por una cuestión práctica no lo están haciendo, pero bueno, no se va a negar lo que se aprobó en una ronda muy grande de personas y que seguramente la semana que viene lo estarán haciendo, y si no lo vamos a reclamar nuevamente, pero ya es un hecho explícito esto. Bien, creo que es esto que comentó Miguel, contesta la pregunta de Marcelo Lauretti, respecto a si habrá alguna comunicación formal. Excelente presentación, gracias por la integridad, muy interesante, gracias Aníbal, muy buena charla. Acá dice, en el ámbito laboral, ¿hay alguna regulación de los niveles y tiempos de exposición para los entornos ocupacionales que involucra a quienes trabajan en altura con altos niveles de exposición a campos electromagnéticos? ¿Está regulado laboralmente? Sí, claro. Sí, claro. Está regulado, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 295 del 2003. Ahí están los límites, está todo. ¿Cuál es el problema que tiene la gente que trabaja en altura, en sistemas de potencia, estoy hablando, ¿no? Que muchas veces hay coubicación de sistemas y yo no puedo apagar al de al lado, básicamente. Eso configura un problema procedimental, es decir, ¿cuál es el procedimiento de trabajo cuando yo tengo un sitio que no puedo apagar? No puedo apagar, vamos a suponer una cosa, yo tengo una radiobase de telefonía móvil, supongamos, en un aeropuerto al lado del radar o cerca del radar, yo no puedo apagar el radar del aeropuerto. Entonces, ¿límites hay? Sí. Lo que hay que redactar es el procedimiento que tiene que hacer ese hombre y darle el elemento de protección si es que los niveles son altos, que es un traje antiexposición, que los hay, digamos, y va y trabaja el tiempo necesario. Pero es un problema de ingeniería procedimental. Los límites están y están en vigencia. Bien. Acá preguntan, ¿cuáles son los instrumentos que se usan para medir la CRNI? ¿Hay un grupo de Facebook o web donde esté la comunidad argentina de RNI? Bueno, la comunidad argentina de RNI entra en una combi, es decir, somos, claro, la verdad somos muy poquitos. Yo a quien sea, con todo respeto, y a quien le interese, lo invito a sumarse en su momento o a hacer llegar la consulta a la comisión, que lo vamos a tratar muy bien. Y ahí está buena parte de la comunidad RNI. Somos los que estamos aquí. Y la verdad, hay un grupo de gente, todo pequeño, Santa Fe, Rosario, Tucumán, La Plata, ¿sí? Pero cuando hablo de grupo de gente, hablo de 2 personas aquí, 3 allá, 2, no, muy poquito. Aquí, como han visto, somos más, así que somos eso, no hay mucho más. Así que la Comisión de RNI de Copitec es un buen sitio para contactar a varios profesionales de organismos públicos, privados, consultores, está bien representado. Bueno, acá una consulta respecto a si existe una recomendación de equipos de mediciones de RNI y bueno, por ahí amerita aclarar un poquito porque dice, si entendí bien, ¿en el Consejo solo homologa o también calibra? No sé si se refiere al Consejo, al Copitec o al CITEDEF la pregunta, pero acá dice el Consejo. A ver, CITEDEF calibra, es decir, vos un instrumento, se lo mide y se entrega un certificado de qué midió y con qué incertidumbre se midió, como cualquier laboratorio. El consejo lo que hace es lo que a veces se llama el visado o la encomienda, es verificar que el profesional actuante tiene incumbencia sobre la tarea que se le encomendó. En el caso nuestro, si un ingeniero se le requiere un trabajo de RNI, va al consejo y el consejo verifica contra su plan de estudio si tiene incumbencia. Es decir, son 2 tareas distintas. Bien.
Bien. ¿Qué ocurre con la exposición a las RNI, NRF y microondas a largo plazo? Bueno, a la pregunta le falta un poco, que es con qué potencia, digamos, ¿no? Claro, claro. Pero la realidad es lo siguiente: bajo los límites de exposición establecidos en la Argentina y en el mundo, que son parecidos, por eso lo digo, aún no se ha comprobado que bajo esos límites existan efectos nocivos. ¿Qué quiere decir efecto nocivo? Que esto cause una patología. No se ha verificado. Yo, a veces un poco de ironía, digamos, cuando empecé con esto, digamos, estaba la telefonía celular 2G en auge, y también decía que nos íbamos a morir de todo, pero de todo. O sea, iba como las 14 plagas de Egipto, eran 7 más, no sé, la FIP, el veganismo, no sé, que nos íbamos a morir de todo. Y hoy, 20 años después, que estemos con vida somos la prueba contundente del fracaso de esa afirmación. Porque nos íbamos a morir de todo. Y estamos aquí. ¿Por qué? Porque los niveles a los que estamos expuestos, sacando el caso de radar y otras preguntas que se hicieron del sistema de potencia, es muy bajo. La ciudad de Buenos Aires, que es una de las mayor cantidad de concentradoras de fuentes de RNI de todo el cono sur, tiene un valor promedio de 2 volmetros, una cosa así, es muy, muy bajo. Es decir, que a largo plazo no ha pasado ninguna desgracia, por suerte. Y el 5G promete primero una cosa: desplazar al 4G, o sea que va a disminuir la radiación total, digamos, y va a ser mucho más cercana. En realidad va a haber un ruido ambiente menor aún. Así que todavía a largo plazo no ha pasado nada. A futuro, esto es algo muy común que se suele preguntar. La ciencia no pronostica, la ciencia concluye con el corpus de conocimiento actual que pasa al día de hoy. Yo no sé qué va a pasar en 10 días o 150 años. Se entiende eso como método científico. La ciencia puede concluir hasta hoy con el corpus de conocimiento que se tiene. Y por suerte no ha pasado nada. Bien. Algunas preguntas que entraron por el canal YouTube. ¿Cuál es la población expuesta a radares? Bueno, está bien la pregunta. En general, sacando algunos casos muy particulares, en general a los radares están expuestos trabajadores, ¿sí? Del ámbito aeronáutico y del ámbito naval. Después puede haber personas, es decir, público en general, expuesta en situación de embarcaciones recreativas con un radar. Pero, ¿por qué el público no está expuesto a los radares? Porque, como ustedes han visto, en general, hay excepciones, los radares están montados con muchísimo despegue vertical, es decir, en torres, como el hongo de hormigón que ven en Ezeiza, por ejemplo. Bueno, están con mucho despegue vertical, y los radares irradian con un ángulo mínimo de 2,5 grados, es decir, no irradian al suelo. Son sumamente directivos. Por lo tanto, el público en general no está expuesto, sacando esta situación que les digo de recreación en buques y ese tipo de cosas, pero en general no. Y los radares de los buques, por si alguien lo pregunta, cada vez más van a una situación de potencias pequeñísimas, ¿no? La utilización de unos radares de onda continua y demás hace que las potencias sean mínimas. Relacionado con esta misma pregunta, ¿es un tema más de salud ocupacional, pero no ambiental? Bueno, depende del segmento, ¿no? En el caso del ultravioleta, hemos visto que es un problema ambiental. ¿Cómo hago yo para que la gente que está en Mar del Plata o en cualquier playa, ¿no?, en el cenit solar, se cuide? Digamos. Eso es un desafío mucho más grande, ¿sí? Después, hay en el campo poblacional, ocupacional, en general, lo bueno es que se cuenta con todo el sistema de protección de un trabajador, que son la formación, los EPP, el control médico si se fuese necesario, etcétera, que en la población no hay. O sea que yo creo que en todos los órdenes, me toca dar clase en las 2 maestrías de ambiente y de seguridad,
En general, a la gente de ambiente se la ningunea un poco, pero el ambiente es mucho más complejo, porque el ambiente no tiene condición de contorno. Fíjense que el ámbito laboral tiene una condición de contorno físico, que es el lugar de trabajo. Una condición de contorno temporal, que es la jornada laboral. Tiene protección, tiene asesores, tiene todo. En el ambiente no existe nada de eso. O sea que, en general, el tema ambiental es mucho más difícil. Bueno, ¿ENACOM tiene equipos para medir RNI? Sí, por supuesto, muy buenos. ¿Alguien puede explicarme por qué miden campo eléctrico y no campo magnético? Sí, se lo podemos explicar. En general, digamos, en los sistemas de celulares y demás, el campo eléctrico y magnético están en cuadratura a 10, 12 metros de la antena, por lo tanto, con medir uno de los dos es suficiente. Cuando me voy a frecuencias más bajas, como FM, televisión, analógica y AM ni hablar, efectivamente los campos no son ortogonales y no se puede calcular, no hay una onda plana, y ahí hay que medir los dos. Y hay que medir, y lo dice la norma, hay que medir campo eléctrico y campo magnético. Por lo tanto, si alguien llama a alguien por un control de una FM, ¿sí?, en las cercanías del emplazamiento de la transmisora, debe medir ambos campos. Y en AM ni hablar, en AM no hay vuelta. Bueno, a ver, algunos comentarios como contrastaciones, comparar, pero después no se toca al equipo para que compense las diferencias con el patrón. Un comentario. Más comentarios, hay algo peor, no solo las RNI no es materia en ingeniería electrónica, sino que pocas facultades dictan obligatoria la materia antenas. Otro problema. Otro problema. Otro problema. Muy buena la presentación. En la Facultad de Ingeniería de la UNR es una electiva de Ingeniería Electrónica. Bueno, es optativa, entiendo que está comentando. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir RNI? Bueno, dependemos de la frecuencia, ¿no? Ahí, no sé si está especificado, pero para frecuencias bajas, básicamente es una bobina o un capacitor. Sí, las ondas tienen eso en cualquiera de sus formas, y se mide el campo eléctrico y el campo magnético. El campo magnético es bastante sencillo de medir, el campo eléctrico no, porque la cercanía de cualquier cosa lo deforma, y cuando nos vamos abajo de las líneas hay que tener cuidado, ¿sí? En radiofrecuencia hay dos clases de instrumentos. Los instrumentos que miden en banda ancha, que son las famosas ondas que tienen esa bochita en la punta, que miden desde algunos kilohertz hasta algunos gigahertz, hacen una cuenta, la integran y lo presentan en pantalla. Y si no, la banda angosta, que es analizador de espectro y antenas, para lo cual hay que tener mucha paciencia, mucho conocimiento de lo que se va a medir. Las ondas no se ven, y las antenas que la emiten a veces se ven y a veces no. Es decir, estamos midiendo algo que no se ve. Y bueno, requiere pericia. La sonda es un poco más barata que el analizador y las antenas. Pero bueno, y en la óptica, sensores ópticos en general son silicios filtrados adecuadamente, pastillas de silicio filtradas a algún segmento espectral. El IR, el UV y el visible. El visible en general se usa compensado, por eso los lux, ¿sí? Es una medición subjetiva. Pero en el IR y el UV a la vez está dividido. IR A, B, C, VA, VB y VC. Y es muy complicado de medir allí. Acá hay una pregunta, dice, un consorcio de copropietarios, ¿cómo accede a un profesional en RNI y cómo procede en CAVA en caso de presentarse valores fuera de los límites permitidos? Bien, bueno, esto es un poco un aviso a la población. Cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir, en este caso, a la ENACOM y pedir una medición porque se siente preocupado. Tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Va y lo van a hacer, ¿eh? No es de forma esta respuesta. En la Ciudad de Buenos Aires está la Agencia de Protección Ambiental,
que también hace estas verificaciones. Va al domicilio de la persona y se verifica. Y después puede recurrir al Copytech. Hay profesionales libres, en una lista de profesionales que hacemos esto, y elige al profesional que quiere. Si los límites le dan mal, en cualquiera de los 3 casos, primero lo tiene que notificar a la ENACOM, y si la persona siente que eso, insisto, con un informe oficial y certificado, que no, la situación administrativamente, la ENACOM, siendo una fuente, insisto, de radiodifusión, comunicaciones, no lo satisfizo, obviamente puede recurrir a la justicia con ese informe y dice: acá se superan los límites, yo quiero una solución. Bien. Bueno, acá hay un comentario que tal vez en la comisión se empiece a aumentar, ¿no? Porque dice: integro un grupo de estudios de las RNI en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, con experiencia de 20 años. Somos 8 profesionales. Bueno, lo escribió Alberto Daniel Valdés, que estuvo muy activo en el chat. ¿Hay alguna certeza de lograr a futuro reciprocidad para poder certificar mediciones en diferentes provincias, como por ejemplo Santa Fe, en la cual muchas veces no se han tomado como válidos certificados del Copytech? Y qué pregunta, ¿no hay una más fácil para...? No lo sé, es una de las cosas que están en la agenda de la comisión. El tema de la reciprocidad es un asunto a tratar. Nosotros como comisión lo tenemos en la agenda por algo. No me voy a meter en el caso puntual de Santa Fe, o en el de Entre Ríos también, digamos, hay lugares muy, muy conflictivos, lo sé, lo hemos vivido. Pero a la pregunta concreta no le quiero escapar. Si hay algún horizonte, no, la verdad no. No, hay que armar la mesa y sentarse de buena fe, somos personas de buena fe, y tratar de allanarnos todos un poco, ¿no? Pero para eso tenemos un presidente como el que tenemos, la verdad, que lo va a poder lograr. Pero es un tema, la verdad, muy difícil. ¿Hay algún libro en español para principiantes que hable de las RNI? Origen, aplicaciones, seguridad, parte legal. Bueno, es casi lo mismo que sobre gusto, digamos, ¿no? No hay nada escrito. Yo les recomiendo esto en forma digital, ¿sí? Está en el site de NACOM. En este libro se cuenta buena parte de qué se trata la especialidad en radiofrecuencias y microondas, ¿no? Después de frecuencias bajas es otra historia, y en el óptico es de otra historia. Para frecuencias bajas y para el óptico hay publicacionées de la OMS que se llaman EHC, que en inglés serían Environmental Health, EHC, un poco, pero se llama EHC y tienen un número. Y ahí hay uno de óptica y uno de campos de frecuencias bajas, donde habla de todo: aparatos, normativa, efectos, que son las 3 patas de la RNI. Carlos, Sí, Carlos, sí, ¿me sí. permitís, Aníbal? ¿Me permitís un comentario ya que hiciste una referencia muy concreta ahí? Quería responder algo que, digamos, creo que es alguna buena noticia respecto a lo que comentabas, y que estamos teniendo acercamientos con los consejos de la ingeniería del interior del país. En esto, oportunamente, vamos a convocar a reuniones para tener un diálogo bilateral, porque digamos, lamentablemente estaba roto el diálogo entre el Consejo Profesional nuestro y algunos de los consejos del interior, cosa que estamos retomando. Una prueba concreta es la reciente reunión, digamos, que hemos tenido con el Consejo Profesional de Neuquén, donde hemos hablado de estos temas y donde vamos a trabajar en conjunto. Así que, y además esa reunión con el Consejo de Neuquén, que creo que el ingeniero Lafitte y el ingeniero Álvarez están presentes en esta charla, dio origen también a otro proyecto trascendente y que te voy a pedir colaboración, y a muchos de ustedes también, que es la creación de los ecosistemas, donde vamos a incorporar a los
ingenieros del interior y a los núcleos productivos y de investigación que tenemos dormidos en el interior del país para conformar núcleos activos de investigación, desarrollo y producción. De hecho, y sobre el tema RNI ya hemos hablado también con INVAP, con Balseiro, con la Universidad del Comahue para avanzar en ese sentido. Simplemente esto quería comentar porque me parece un hecho positivo y que ya iremos dando a conocer en la medida que vaya evolucionando. Carlos también acá es parte de ese grupo y muchos más que están ahí, creo, escuchando también saben de esta iniciativa. Así que espero pronto, Aníbal, que vos y el grupo de RNI pueda sumarse a esta gesta un poco, diría, patriótica de reconstruir el interior y la nación, digamos, ¿no? Y con raíces nacionales. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿el 5G reemplazará o se sumará al 4G para nuevas aplicaciones? Obviamente se suma, pero te lo dejo. Me tentaba en contestarla. Bueno, primero, gracias a Julieta ahí que nos aporta a todos, EHC, Environmental Health Criteria, ¿sí? Ahí van a encontrar una buena formación. Bueno, el 5G va a pasar como todas las generaciones, un poco lo que dice Carlos, ¿no? Va a haber un solapamiento inicial hasta que haya un trasvasamiento final. La verdad que el segmento más interesante desde el punto de vista de la ingeniería y de la RNI ni hablar, es el segmento de milimétricas, porque va a ser tan baja la señal que va a ser muy difícil de medir. O sea, va a ser un desafío técnico muy grande eso, porque se esconde entre el ruido, está muy bien pensado. Así que vamos a tener una convivencia para después tener un trasvasamiento. ¿Sí? Bien. Acá hay una pregunta que dice, ¿la ENACOM va a permitir medir con instrumentos vencidos debido a la imposibilidad de enviar a calibrar? Lo desconozco porque es una potestad de la ENACOM. Entiendo que la gente de CITEDEF está trabajando, no está, digamos, de vacaciones. Así que si quieren mandar un equipo a calibrar, no sé, ahí escriben en la página y se los hace. Ahora, lo de la ENACOM lo desconozco, habría que preguntar a alguien de ENACOM. Bueno, acá en la página de ENACOM están las mediciones que se hacen en todo país, ciudad por ciudad, en antenas, mapas, mediciones. Un aporte, ¿no? Bueno, un pedido acá, que abras un grupo de Facebook para la comunidad argentina de RNI, Aníbal. Bueno, lo podemos canalizar ahí en el espacio que tenemos. Sí, bueno, sí, la respuesta es sí, así seguimos, sí. En el buscador dentro del sitio ENACOM aparecen los dos tomos de Portela, pero no hay forma de descargarlos, hay que pedirlos a la CIT. Bueno, ¿hay algún link? Bueno, el chat hay mucha información que se fue volcando. No veo más preguntas. Ya, la verdad que te felicito, Aníbal, por el nivel de la charla y bueno, a todo el auditorio por la participación. No sé si Miguel querés cerrar, Aníbal. Gracias a todos. Yo simplemente quería agradecerte finalmente, Aníbal. Ha sido una brillante charla. La verdad me sentí muy satisfecho y seguramente todos los asistentes han tenido la misma sensación. Seguimos trabajando, seguimos, digamos, unidos en ese objetivo que ha sido un poco reconstruir el Consejo y consolidar esta tendencia que también está llevando adelante, particularmente en la Comisión de RNI. Muchas gracias nuevamente y de mi parte nada más. Muchas gracias a todos.